Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, tengo un tema que su copyright que les va a encantar y que además ha estado en boca de todos. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erupar Rafael, esa actriz turca que nos tiene completamente hipnotizados con su talento, su belleza y, bueno, con una intuición superíndice 3N que parece casi sobrenatural. ¿Alguna vez se han preguntado por qué copyright Hande parece siempre tener la razón superíndice 3N? Por qué copyright sus decisiones, tanto en su carrera como en su vida personal, parecen casi predestinadas a con diéresis copyright cito? Pues hoy, vamos a explorar todo esto a fondo. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así te aseguras de no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, chismes jugosos y análisis profundos como el que te tengo preparado hoy. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sin ese rodeos vamos al grano. Hande Erupar Rafael. Un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Desde sus inicios como modelo hasta su explosivo superíndice 3N como actriz en series como Ask Laftan Anlamaz y Senu con diéresis al Cap, Hande ha demostrado una capacidad innata para conectar con el público. Pero ¿qué copyright hay detrás de ese magnetismo? ¿Qué copyright la hace tan especial? Yo creo que parte de la clave reside en su intuición superíndice 3N, en esa capacidad casi inexplicable para tomar decisiones que a largo plazo resultan ser las más acertadas. Pensemos en su elección superíndice 3N de roles. Hande no se ha limitado a interpretar personajes unidimensionales o predecibles. Ha buscado papeles desafiantes, que la saquen de su zona de confort y que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. En Senu con diéresis al Cap, por ejemplo, interpreto superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven independiente, ambiciosa y con una gran fuerza interior. Un personaje que resonó superíndice 3 profundamente con el público femenino y que catapultó superíndice 3 su carrera a niveles copyright ricos. Pero no solo fue la elección superíndice 3N del papel en su, sino también copyright en la forma en que Hande lo interpretó superíndice 3. Le dio vida, lo humanizó superíndice 3, lo hizo creíble y cercano. Y eso, mis amores, es algo que no se puede fingir. Requiere de una comprensión superíndice 3N profunda del personaje y de una capacidad para conectar emocionalmente con con diéresis copyright L. Pero su intuición superíndice 3N no se limita a su carrera profesional. También copyright N se manifiesta en su vida personal. Hande siempre ha mantenido una actitud discreta y reservada en cuanto a su vida privada, protegió copyright la de laboru ginemediu tica. Ha sabido elegir a sus amigos, a sus parejas y a las personas que la rodean con mucho cuidado, rodeándose de gente que la apoya, la comprende y la valora por quien es. Y eso en un mundo tan competitivo y superficial como el del espectáculo, es fundamental para mantener la cordura y no perderse en el camino. Otro ejemplo claro de su intuición superíndice 3N es su manejo de las redes sociales. Hande utiliza sus plataformas para conectar con sus fans, compartir momentos de su vida y promover causas que le importan. Pero lo hace de una manera muy inteligente y consciente, sin caer en la sobreexposición superíndice 3N ni en la banalidad. Sabe do compartir y do mantener silencio, do mostrarse vulnerable y do mantener la compostura. Y eso, mis amores, es una habilidad que pocos artistas dominan. Además, Hande ha demostrado una gran capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios. No se ha estancado en un solo tipo de personaje ni en un solo copyright nero. Ha explorado diferentes caminos, ha tomado riesgos y ha apostado por proyectos innovadores. Y eso en una industria que suele ser tan conservadora, es digno de admiración superíndice 3N. La hemos visto en comedias románticas, dramas intensos e incluso en proyectos experimentales. Y en todos ellos ha demostrado su versatilidad y su talento. Pero, superíndice 3 lo hace. ¿De superíndice 3 de saca esa intuición superíndice 3N casi infalible? Bueno, yo creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, Hande es una persona muy observadora y analítica. Presta atención superíndice 3N a los detalles, escucha a los y aprende de sus experiencias. No se deja llevar por las apariencias ni por las modas pasajeras.
busca la verdad, la autenticidad y la profundidad en todo lo que hace. En segundo lugar, Ande es una persona muy conectada consigo misma. Se conoce bien, sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y no tiene miedo de mostrarse tal como es. No intenta complacer a los demás ni encajar en un molde preestablecido. Se acepta y se valora por quien es, con sus virtudes y sus defectos. Y en tercer lugar, Ande es una persona muy espiritual. No me refiero a que sea religiosa ni a que siga una doctrina específica. Me refiero a que tiene una conexión superíndice 3n profunda con algo ese grande que ella misma, una fuerza superior que la guía y la inspira. Cree en la energía, en la vibración superíndice 3n y en el poder de la mente. Y utiliza estas herramientas para tomar decisiones, para superar obstáculos y para alcanzar sus metas. En definitiva, la intuición superíndice 3n de Ande Rafael es el resultado de una combinación superíndice 3n de factores: su capacidad de observación superíndice 3n, su autoconocimiento, su espiritualidad y su valentía para seguir su corazón superíndice 3n. Es una mujer que confía en sí misma, que escucha su voz interior y que no tiene miedo de tomar riesgos. Y esa, mis amores, es la clave de su con copyright cito. Pero no nos equivoquemos. Ande no es perfecta. También copyright N comete errores, también copyright N se equivoca, también copyright N se siente insegura. Pero lo importante es que aprende de sus errores, que no se rinde ante la adversidad y que siempre sigue adelante con la cabeza en alto y la sonrisa en los labios. Y eso, mis amores, es lo que la hace tan inspiradora. Y hablando de inspiración superíndice 3n, quiero aprovechar este momento para recordarles la importancia de escuchar su propia intuición superíndice 3n. Todos tenemos esa voz interior que nos guía y nos indica el camino correcto. Pero a veces la ignoramos o la silenciamos por miedo, por inseguridad o por presión superíndice 3n social. No permitan que eso suceda. Confíen en su instinto, sigan su corazón superíndice 3n y no tengan miedo de tomar decisiones que los hagan felices. Porque al final del día, lo más importante es ser fiel a uno mismo y vivir una vida autocopyrightica y plena. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado la intuición superíndice 3n de Ande Rafael, hemos analizado sus decisiones y hemos descubierto los factores que contribuyen a su copyright cito. Pero sobre todo, hemos aprendido la importancia de escuchar nuestra propia voz interior y de confiar en nuestro instinto. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. ¿Esto de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Ande Rafael tiene una intuición superíndice 3n especial? ¿Él es su personaje favorito de ella? Copyright tenme todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Así que por favor, ayúdenme a crecer esta comunidad y a llegar a personas. Los quiero muchísimo y les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay ese. Porque la historia de Ande y su intuición superíndice 3n no termina aquí. Vamos a profundizar un poquito ese en algunos aspectos clave de su vida y su carrera, y les prometo que se van a sorprender aún ese. Asterisco asterisco los inicios y la corazonada inicial asterisco asterisco. Para entender verdaderamente la intuición superíndice 3n de Ande, tenemos que remontarnos a sus inicios. Ella no surgió superíndice 3 de la nada, mis amores. Su camino hacia la fama estuvo pavimentado con trabajo duro, perseverancia y sobre todo, una corazonada. Desde muy joven, Ande sintió superíndice 3 una fuerte atracción superíndice 3n por el mundo del espectáculo. No venía de una familia de artistas ni tenía conexiones en la industria. Era una joven con un sueño más menos y una fe inquebrantable en su misma. En sus primeros aún más menos participó superíndice 3 en concursos de belleza y trabajo superíndice 3 como modelo.
Pero ella sabía que su verdadera pasión superíndice 3n era la actuación superíndice 3n. Y aquí es donde entra en juego su intuición superíndice 3n. En lugar de conformarse con una carrera fácil y segura en el modelaje, decidió superíndice 3 arriesgarse y perseguir su verdadero objetivo, convertirse en actriz. Y vaya que le funcionó superíndice 3. *** La elección superíndice 3n de Ask Laftan and Lamaz, un instinto ganador ***. Ask Laftan and Lamaz fue un punto de inflexión superíndice 3n en la carrera de Ande. Fue su primer papel protagonista superíndice 3 Nico en una serie de televisión superíndice 3n, y fue una copyright cito rotundo. Pero, sabían que Ande inicialmente dudó superíndice 3 en aceptar el papel. Mis amores, hasta las divas tienen dudas. El guión le parecía un poco cliché copyright, y no estaba segura de poder conectar con el personaje. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía hacerlo. Sentía una conexión superíndice 3n inexplicable con la historia y con el mensaje que quería transmitir. Y al final, escucho superíndice 3 a su intuición superíndice 3n y acepto superíndice 3 el papel. Y menos mal que lo hizo. Ask Laftan and Lamaz la catapultó superíndice 3 a la fama y la convirtió superíndice 3 en una de las actrices queridas de Turquía. *** La discreción superíndice 3n en el amor, protegiendo el corazón superíndice 3n ***. Como les comentaba antes, Ande es muy reservada en cuanto a su vida personal. Y esto, mis amores, es una muestra de su intuición superíndice 3n. Ella ha visto de primera mano Ceu superíndice 3 molaboru, ginemediu, tica puede afectar las relaciones y prefiere mantener su vida amorosa alejada de los focos. Ha tenido algunas relaciones sentimentales que han sido públicas, pero siempre ha tratado de proteger su intimidad y de mantener el control sobre la narrativa. No se deja presionar por los medios ni por las expectativas del público. Ella decide do y Ceu superíndice 3 mo compartir información superíndice 3n sobre su vida personal. Y eso es admirable. *** El poder de las redes sociales. Conexión superíndice 3n autocopyright tica ***. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, mis amores. Pueden ser una herramienta poderosa para conectar con tus fans y promocionar tu trabajo, pero también copyright n pueden ser un caldo de cultivo para el drama y la negatividad. Ande ha sabido utilizar las redes sociales a su favor, pero siempre con mucha cautela y conciencia. Ella utiliza sus plataformas para compartir momentos de su vida, para promocionar sus proyectos y para apoyar causas que le importan. Pero nunca se deja llevar por la sobreexposición superíndice 3n ni por la banalidad. Siempre mantiene una actitud autocopyrightica y cercana, y se preocupa por conectar con sus fans de una manera genuina. *** La reinvención superíndice 3n constante, un espíritu inquieto ***. Ande no se conforma con lo que ya ha logrado. Siempre estuvo buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer como actriz y como persona. No se estanca en un solo tipo de personaje ni en un solo copyright nero. Siempre estuvo dispuesta a tomar riesgos y a explorar diferentes caminos. La hemos visto en comedias románticas, dramas intensos e incluso en proyectos experimentales. Y en todos ellos ha demostrado su versatilidad y su talento. No tiene miedo de salir de su zona de confort y de probar cosas nuevas. Y eso es lo que la hace tan emocionante. *** El duelo y la fortaleza, transformando el dolor en inspiración superíndice 3n ***. La vida de Ande no ha sido un camino de rosas, mis amores. También copyright n ha enfrentado momentos difíciles y dolorosos, como la copyright perdida de su madre a causa del cáncer. Pero en lugar de dejarse vencer por el dolor, ha utilizado esa experiencia para crecer y para inspirar a otros. Ha hablado abiertamente sobre su proceso de duelo y sobre la importancia de la salud mental. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre el cáncer y para apoyar a organizaciones que trabajan en la investigación superíndice 3n y el tratamiento de esta enfermedad. Y eso es admirable. *** La espiritualidad y la conexión superíndice 3n interior, la fuente de la intuición superíndice 3n ***. Como les comentaba antes, creo que la espiritualidad juega un papel fundamental en la intuición superíndice 3n de Ande. No me refiero a que sea religiosa ni a que siga una doctrina específica.
Me refiero a que tiene una conexión superíndice 3n profunda con algo mu, S grande que ella misma. Ella cree en la energía, en la vibración superíndice 3n y en el poder de la mente. Y utiliza estas herramientas para tomar decisiones, para superar obstáculos y para alcanzar sus metas. Medita, practica yoga y se conecta con la naturaleza para nutrir su alma y para mantener su mente clara y enfocada. Asterisco asterisco la importancia del autoconocimiento, conocía copyright dándose a fondo asterisco asterisco. Otro factor clave en la intuición superíndice 3n de Ande es su autoconocimiento. Ella se conoce bien, sabe les son sus fortalezas y sus debilidades, y no tiene miedo de mostrarse tal como es. No intenta complacer a los demás ni encajar en un molde preestablecido. Se acepta y se valora por quien es con sus virtudes y sus defectos. Y eso le permite tomar decisiones autocopyrighticas y coherentes con sus valores y sus objetivos. Asterisco asterisco la valentua de seguir el corazón superíndice 3n, un acto de rebelión superíndice 3n asterisco asterisco. En un mundo que nos presiona constantemente para que encajemos y para que sigamos las reglas, la valentua de Ande para seguir su corazón superíndice 3n es un acto de rebelión superíndice 3n. Ella no se deja intimidar por las expectativas de los demás ni por el miedo al fracaso. Confía en su misma, escucha su voz interior y no tiene miedo de tomar riesgos. Y esa, mis amores, es la verdadera definición superíndice 3n de la libertad. Asterisco asterisco el legado de Ande, inspiración superíndice 3n para una nueva generación superíndice 3n asterisco asterisco. Ande Eru Parrafoel no es solo una actriz talentosa y hermosa. Es una mujer inspiradora que ha sabido utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Ha demostrado que se puede tener a copyright sito sin sacrificar la autenticidad ni los valores. Ha inspirado a una nueva generación superíndice 3n de ju superíndice 3 venes a perseguir sus sueños más menos os, a confiar en su intuición superíndice 3ny a no tener miedo de ser ellos mismos. Y ese, mis amores, es su mayor legado. Asterisco asterisco conclusión superíndice 3n, escucha tu voz interior asterisco asterisco. La historia de Ande Eru Parrafoel es una prueba de que la intuición superíndice 3n es una herramienta poderosa que todos tenemos a nuestra disposición superíndice 3n. Pero para poder utilizarla, tenemos que aprender a escuchar nuestra voz interior, a confiar en nuestro instinto y a no tener miedo de seguir nuestro corazón superíndice 3n. Así que mis amores les invito a que se conecten con su propia intuición superíndice 3ny a que la utilicen para tomar decisiones que los hagan felices y para construir una vida autocopyrightica y plena. Porque ustedes también copyright N tienen el poder de crear su propio destino. Y ahora mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber cuá copyright piensan. Cuá copyright les pareció superíndice 3 este anulisismo, ese profundo de la intuición superíndice 3n de Ande Eru Parrafoel. ¿Creen que la intuición superíndice 3n es una habilidad que se puede desarrollar? Cuá copyright ten método. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Así que por favor, ayúdenme a crecer esta comunidad y a llegar a personas. Los quiero muchísimo y les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y recuerden, confíen en su intuición superíndice 3n. Besos.